decía el hermano Juan, estamos agradecidos al Señor por tener el privilegio de poder compartir su palabra. Ayer estuvimos viendo dos expresiones de la santidad en el plano personal, en el plano familiar. Es como cuando uno nosotros vivimos al lado de un lago allá, ¿cierto? Maravilloso. Cuando está muy calmado el lago y uno tira una piedra, ¿qué es lo que ocurre? Se empieza, ¿cierto?, el efecto de expandirse donde cae la piedra. Bueno, en un sentido nosotros también hemos hecho eso aquí porque empezamos por lo más íntimo, el plano personal de la relación de Dios con nosotros. Esa es como la primera ola, el primer círculo concéntrico. Pero el segundo necesariamente tiene esto que afectar la familia, porque no estamos solos, somos seres sociales. Fuimos hechos por Dios como seres sociales. Por eso dice el principio del Génesis, ¿cierto? Que Dios vio y dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Y con ello viene la constitución de la familia, el matrimonio y los hijos posteriormente. De tal manera entonces que la expresión de la santificación en el creyente tiene que afectar necesariamente a la familia como lo vimos ayer. De modo que nuestro conocimiento de Dios deja en evidencia nuestra necesidad de santidad y como la palabra de Dios nos enseña que debemos progresar en santidad para honrar adecuadamente a nuestro Dios también como familia. También la palabra de Dios nos enseña que dicha santificación debe igualmente afectar a nuestras congregaciones, porque siendo hijos de Dios estamos en el plano de una iglesia local, pertenecemos a la iglesia universal del Señor, al cuerpo místico, como se le denomina normalmente, de Cristo, que es la iglesia, pero esta expresión del cuerpo místico está arraigado en una iglesia local. Somos parte, somos miembros de una iglesia local y en consecuencia también la santificación personal y familiar va a afectar positiva o negativamente, según sea el caso, a la iglesia local. Y yo quise que pudiésemos tomar un texto en el día de hoy, en la mañana, para hablar al respecto, que está ahí en Primera de Pedro. Primera de Pedro, que ayer lo mencionaban también a través de incluso un coro que cantábamos, que me dijeron que fue creación del hermano Juan, que tiene relación precisamente con el texto que nosotros vamos a ver en el día de hoy. No nos pusimos de acuerdo, sino que el Señor hace esas cosas para poder guiarnos de esa manera. Primera de Pedro capítulo 1, versículos 13 en adelante hasta el 17 vamos a leer. Primera de Pedro capítulo 1, versículos 13 al 17. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. El apóstol Pedro es un personaje especial en la Escritura, ¿cierto? Lo conocemos como un pescador rudo del mar de Galilea, un hombre con mucha fuerza seguramente física, un hombre no muy versado desde el punto de vista de la teología, de hecho así le dijeron juntamente con Juan, que eran hombres del vulgo y sin letras, no significaba que eran ignorantes, sino no habían estudiado en ningún tipo de escuela rabínica, no tenían estudios teológicos, entonces eran despreciados por aquellos que sí lo tenían, como eran los fariseos y los escribas. Sin embargo, lo vemos a él que cuando su hermano Andrés lo lleva hacia el Señor Jesucristo, él tiene también un cambio allí, el cambio inicial de la conversión al encontrarse con Cristo y comienza un trato especial con el Señor Jesucristo a través de su vida, lo vemos en los evangelios, al punto que lo conocemos como aquel hombre impulsivo, pero muy apasionado, ese que reaccionaba rápidamente ante las circunstancias y cuando
el Señor decía algo, Pedro era el primero en dar un paso adelante y decir, aquí estoy, yo lo hago. Yo quiero en realidad seguirte, Señor. Yo quiero hacer tu voluntad, Maestro. Yo quiero ir contigo a todos lados. Y cuando el Señor dijo, yo tengo que ir a la cruz, es necesario que yo vaya a la cruz, Pedro se puso delante y dijo, eso no te acontezca nunca. Yo estaría dispuesto a dar mi vida por ti. ¿Recuerdan? Ahora, sabemos que se arrepentía pronto de esos impulsos, como decimos normalmente, viscerales, de actuar simplemente por una emoción, una circunstancia y no pensando las cosas. Pero el Señor a propósito dijo que le iba a cambiar el nombre. ¿Recuerdan? Se llamaba Simón. Y le dijo que le iba a poner Pedro o roca o piedra también, algo más sólido. Y eso también tiene que ver con su carácter. Porque después de Pentecostés, Pedro, o en Pentecostés, digamos, el mismo día de Pentecostés, Pedro es otra persona, es distinta. Ahora tiene convicciones fuertes, ahora es un hombre que es capaz de enfrentar las circunstancias más difíciles. Recordemos que en Pentecostés Pedro se para frente a muchos de aquellos que le habían dicho poco antes al Señor Jesucristo, crucifícale. Y él se gana ahí y dice, no hay ningún problema. Es decir, aquí estoy frente a aquellos que pueden llevarme al mismo lugar donde llevaron al Señor. Pero ya no tenía temor. Había en él una disposición distinta. Y esta misma persona fue el que escribió estas 2 epístolas universales, como se denominan, porque no fueron escritas a una iglesia en particular, sino a muchas iglesias y a muchos creyentes que estaban expatriados, dispersos en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, como dice el inicio, la introducción de la carta. Estaban en Asia Menor y en los diferentes lugares del Asia Menor dispersos por causa de su fe. Es decir, estaban en ese lugar producto de la persecución que se había iniciado y entonces en ese contexto Pedro escribe la primera carta. Y una de las cosas que llama la atención es lo siguiente. Si ellos estaban sufriendo, como se desprende del versículo 1, expatriados fuera de su patria, en la dispersión, ¿por qué Pedro no comienza a animarlos? ¿Qué es lo que haríamos nosotros normalmente? Si supiéramos que hay personas que están sufriendo, nuestros hermanos que están en otro país lejano y que están solos y están siendo perseguidos, están siendo, afligidos por causa del Evangelio, ¿qué es lo que haríamos nosotros al enviarle una carta? ¿Cuál sería el tenor de nuestra carta? ¿Cómo comenzaríamos la carta? Lo más probable, animándole, ¿cierto? Diciéndole, no se preocupen, la verdad es que el Señor está con ustedes, nosotros estamos orando por ustedes. Una serie de consuelos. Pero Pedro no empieza así la carta. La empieza de una forma distinta. ¿Por qué? Porque todo lo que tiene que ver con nuestra vida cristiana radica en lo que Dios ha hecho por nosotros. Y por eso, del versículo 3 al versículo 12, Pedro va a decir, miren, esto es lo que Dios hizo. Y está lleno de indicativos, es decir, demostrar lo que Dios ha hecho en la vida de los creyentes. Miren, versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Nos hizo renacer, nosotros somos pasivos en eso. Pero el Señor por su gran misericordia nos dio vida. Eso es lo que significa la palabra renacer y tiene la misma raíz de la palabra del nuevo nacimiento que se dice, ¿cierto? Nos hizo renacer, nos dio una nueva vida para una esperanza viva. Y eso es interesante, para una esperanza viva. Fíjense, ellos estaban sufriendo, afligidos, complicados, en un lugar fuera de su país, sin sus familiares más cercanos, probablemente en algunos casos. Y Pedro les dice, el que el Señor hizo eso en nosotros para una esperanza viva. Para una esperanza viva. ¿Y cómo es esa esperanza? Y lo grafican el versículo 4, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Miren, cuando nosotros interpretamos el presente a la luz de la eternidad, todo cambia.
Cuando nosotros miramos las cosas en nuestro desarrollo, en nuestra vida cristiana, mirando la eternidad, las cosas son distintas, porque tenemos una esperanza. Y entonces entendemos, como Pablo dijo, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Ven como el futuro, la certeza de lo que Dios va a hacer con nosotros en el futuro, nos da fuerza para vivir en el presente. No es simplemente un asunto escatológico, es decir, de los últimos días, de pensar en lo que va a suceder en lo sucesivo, sino que eso nos capacita para enfrentar el presente de una manera distinta. Entonces Pedro está diciendo allí, bueno, eso es lo que Dios hizo por ustedes. Pero no solo eso, versículo 5, sino que en el presente soy guardado por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postero. Ahora en el presente, Dios los está guardando. Es decir, esa es la seguridad y la certeza de la salvación, ¿verdad? ¿Cómo los está guardando? Por el poder de Dios. Y eso da una fuerza tremenda. Entonces ellos al enfrentar la dificultad del presente estaban pensando, pero contamos con el poder de Dios. Y Pablo dice en Efesios que el poder que nosotros, el Señor nos ha concedido para vivir en esta tierra, para preservarnos, es el mismo poder que resucitó a Jesucristo de entre los muertos. Imagínense lo que eso significa. Imagínense el ánimo que eso implicaba. Pero todo basado no en lo que ellos podían hacer, sino en lo que Dios había hecho por ellos. Los había hecho renacer para una esperanza viva, les había dado una certeza de una herencia eterna y los estaba guardando en el presente por el poder de Dios. Ahora, entonces pasa a hablar un poco de la situación. Versículo 6, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Ahora están viviendo esa situación. ¿Para qué es esto? Para que sometida a prueba vuestra fe mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Es decir, aún la aflicción tiene un propósito glorioso en las manos del Señor. Él quiere hacer algo por ustedes. Él quiere pasarlos por la fragua para purificar sus vidas. Él quiere que su fe sea una convicción profunda y para eso es necesario que pasen por el horno de la aflicción. Pero por un poco de tiempo, según la voluntad de Dios, para que finalmente su fe sea mucho más pura todavía. Imagínense todas estas cosas como contexto para lo que les va a decir en el versículo 13 entonces. Ahora le dice, ahora es la parte de ustedes. Ahora ustedes tienen que actuar conforme a lo que hizo el Señor. Tiene que ser una consecuencia de entender la doctrina. Tiene que ser una consecuencia de haber reconocido que Dios es bueno, que su misericordia es extraordinaria y que su gracia se ha derramado para salvación, para darles una herencia eterna y para preservarles también mientras están aquí en la tierra. Ahora entonces actúen ustedes. Por tanto, esa frasecita está hablando de que de acuerdo a todo lo que Dios ha hecho por ustedes, ahora ustedes entonces actúen. ¿Ven? Es una consecuencia. Por tanto, el llamado a la santificación es una consecuencia. Pero en este contexto está no en un llamado a la santificación personal que obviamente se deduce del texto, sino que a toda la congregación. Está hablando en términos plurales. Para cada uno de nosotros, pero para la congregación en general. Y aquí hay tres cosas que yo veo con claridad que Pedro apunta. La santidad es, vamos a decirle, integral. Es decir, tiene que ver con todo el ser de la persona. Yo quiero que, antes de entrar al texto propiamente, vayamos a Génesis, porque necesitamos saber qué fue lo que se echó a perder para saber qué es lo que Dios hace para restaurar aquello. Capítulo 3 de Génesis es uno de los capítulos más tristes de la Biblia, ¿cierto? Es uno de los capítulos más tristes de la Biblia. Sabemos todo el contexto. Vamos al capítulo 6, a la acción del pecado propiamente tal. Génesis 3, versículo 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y era árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Ahí está el hecho, el acto
del pecado propiamente tal. Ahora yo quiero enfocarme en las consecuencias. ¿Qué es lo que afectó la caída? ¿Fue un resbalón simplemente o fue una caída total, completa? Veamos, por favor, algunas cosas que sucedieron inmediatamente después. Entonces, como consecuencia, luego de, eso es lo que implica, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Lo primero, ¿qué aspecto de la personalidad del hombre se ve afectado según el versículo 7? Notemos. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos. ¿Dios los había hecho ciegos? Entonces no se refiere a la vista física, sino ¿de qué está hablando? De la vista espiritual. Está hablando del conocimiento, del entendimiento, de la comprensión. ¿Dónde está, digamos, en qué plano está esa percepción que nosotros tenemos? ¿En el plano de la mente? Fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron. Por experiencia propia se dieron cuenta que había un problema en ellos. Antes, el versículo 25 dice que estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. ¿Pero qué pasó entonces? Ahora experimentaron la vergüenza por causa de haberse dado cuenta, por experiencia propia, que su percepción de las cosas había sido torcida. Se había desviado su concepto de lo bueno y de lo malo, porque ellos quisieron tomar su propia autonomía de desligarse de Dios y establecer su propio parámetro de lo bueno y lo malo. Pero ¿dónde comienza? En la percepción, en la comprensión, en el análisis, en el raciocinio del hombre fue completamente pervertido. Desde ahí en adelante ya es un desastre más adelante todo lo que es el desarrollo de la humanidad. Inmediatamente después de que ellos habían pecado. Y se cumple lo que Dios le había dicho. El día que de él comieres, ciertamente morirás. Y esta es una evidencia de la muerte espiritual. Su mente estaba totalmente embotada, ya no podían entender las cosas de Dios. Pero no solo afectó eso. Versículo 8. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios de entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo. ¿Y qué es lo que es eso? Es una emoción, es un sentimiento. Pero eso no existía antes. Digamos, la diferencia notable entre el capítulo 2 de Génesis y el capítulo 3 es precisamente dado por esta situación específica en el versículo 6. Antes el hombre disfrutaba de la presencia de Dios. De hecho, Dios había creado todo de tal manera que él se gozara en su espíritu, emocionalmente, en todos los aspectos de lo que Dios había hecho en favor de él. Pero ahora se produce un quiebre y sus emociones también cambian. Cuando escucharon la voz de Dios, dice, escuché tu voz y tuve miedo. ¿Cómo podía tener temor de un Dios maravilloso que había hecho todo para su bien? ¿Qué es lo que había pasado? Al estar su percepción de Dios equivocada, entonces también sus emociones fueron afectadas. Pero hay una tercera parte del hombre. Sus sentimientos, ¿cierto?, fueron afectados en este sentido, en sus emociones y sentimientos, pero también hay una tercera parte que fue afectada. Ahí mismo, en el versículo 8, dice, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios. ¿Cómo podían esconderse de la presencia de Dios? Si antes Adán y Eva habían conocido a Dios, si sabían quién era Dios, si sabían su grandeza, su gloria, su majestad, porque recuerden que antes del pecado el hombre tenía una mente extraordinaria. Recuerden que le puso nombre a todos los animales. Y para eso se requiere mucha capacidad intelectual.
si sus sentimientos eran hacia Dios de amor y consideración por lo que Dios había hecho con ellos, habían experimentado una comunión tremenda, pero ahora resulta que ellos se esconden de Dios. ¿Y podían esconderse de Dios? ¿Qué fue afectado allí? Su capacidad de decisión, su voluntad. Su voluntad fue afectada. Por tanto, si lo resumimos, 3 cosas esenciales ocurrieron allí como consecuencia que marcan lo que es la muerte espiritual. Ya su percepción de Dios estaba equivocada y su percepción de sí mismo. Es decir, afectó su intelecto. Segundo, sus emociones o sus sentimientos fueron afectados. Recuerden lo que dice después en Génesis capítulo 6, que todo el designio de los pensamientos del hombre era de continuo solamente el mal. Y fue afectada también su voluntad, su capacidad de tomar decisiones. Ya no hacia Dios, sino alejarse de Dios. Aun cuando ellos sabían que eso era imposible, no podían esconderse en ningún lugar. Pero ya no veían a Dios correctamente. Por eso es que la visión de Dios correcta es la que nos da el inicio de lo que significa la santificación. Una visión incorrecta de Dios no va a permitir que nosotros podamos tener esa experiencia de progreso en la santidad. Entonces, estamos de acuerdo que fueron afectados todas las, ¿cómo se llama? La personalidad del hombre. Todo, integralmente. Sus pensamientos, sus sentimientos, su voluntad. Y es interesante lo que pasa aquí en nuestro texto de 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Estas 3 cosas son las que tienen que ser santificadas. Miren, versículo 3. Lo primero, la santificación comienza en nuestra mente. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Allí comienza la santificación. En nuestra mente. La mente de alguna manera es la puerta del alma, ¿cierto? Porque el Señor nos hizo con capacidad de pensar, de razonar, de llegar a conclusiones lógicas, porque Dios es así. Dios es sabio, Dios tiene una mente perfecta y Él también nos hizo de esa manera con un propósito esencial para que le conozcamos a Él. Para que nuestra mente sea usada, nuestro intelecto, para honrar su nombre. Pero ¿qué pasó? El pecado destruyó esa parte. ¿Qué es lo que hace el Señor en la regeneración? Es interesante porque todo tiene que ver con la doctrina. Fíjense, lo que hace el Señor en la regeneración es darnos una nueva naturaleza. Y esa nueva naturaleza tiene una mente distinta, tiene sentimientos distintos y tiene una voluntad distinta. Por tanto, lo que está diciendo el Señor aquí, se lo está diciendo a través de Pedro a los creyentes genuinos. Y los creyentes genuinos, entonces, que ya tienen una nueva naturaleza, tienen que entrenar su mente en forma constante para que esa mente sea santa y esté al servicio de la honra y la gloria de Dios. Por tanto, como consecuencia de lo que Dios ha hecho por ustedes, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Esta es una frase que significa prepararse para la acción. Porque llevaban túnicas normalmente hombres y mujeres, como sabemos, ¿cierto? En esos tiempos, vestidos, ¿verdad? Y lo que hacían cuando tenían que hacer algún trabajo era amarrarse, literalmente remangarse un poquito, subirse los vestidos y amarrárselos a la cintura para poder moverse con liberalidad, para poder moverse libremente y realizar el trabajo que tenían que hacer. Entonces, cuando se decía ciñan los lomos, era decir, prepárense para la acción. Y eso es lo que está diciendo el Señor aquí. Es una metáfora tomada de la costumbre de esos tiempos, como dije, de subirse los vestidos y amarrarlos fuertemente en la cintura para realizar trabajos que involucraran un mayor despliegue físico. En otras palabras, Pedro, ¿qué es lo que está diciendo? Que deben tener el control sobre sus pensamientos y preparar su mente para enfrentar un mundo totalmente distinto. Un mundo en el cual ellos estaban enfrentando
llenos de idolatría en el caso de los lugares donde estaban, llenos de filosofías y pensamientos contrarios a la voluntad de Dios. ¿Cómo podemos hacer eso? Bueno, allí Él les dice, ustedes tienen que estar preparándose constantemente para que su mente sea santificada para la gloria de Dios. Sea preparada consistentemente. Pedro les está diciendo a los hermanos que deben tener en control sobre sus pensamientos porque la batalla comienza en la mente. La batalla comienza en la mente. ¿Saben quiénes lo han descubierto eso? Todas estas personas que han establecido un sistema de control mundial. Ellos han entendido que lo primero que tienen que hacer en su ingeniería social es cambiar el pensamiento de la gente. Y por eso es que quieren sacar a nuestros niños lo más pronto posible del hogar para educarlos ellos. Porque saben que educándolos ellos, cambiando su mente, tienen ganada la batalla. Cuando Adolf Hitler gobernó en Alemania, ¿cierto?, con ese poder absoluto que tuvo, él sabía eso. Y por eso es que contrató o reclutó a su ministro de propaganda, Joseph Goebbels. ¿Y qué es lo que hizo Goebbels? Goebbels, por medio del cine y de documentales que él preparaba, transformó la mente de los alemanes. La cambió completamente. Y después la gente podía estar 4 o 5 horas escuchando un discurso de Hitler sin pestañear. Ellos decían, nosotros somos fieles al Führer. Ellos, más que Alemania, eran fieles a Hitler. ¿Qué es lo que pasó? ¿Cómo le hicieron el lavado de cerebro? Porque el enemigo sabe que atacando la mente, atacando la manera de pensar, cambiando, tergiversando los conceptos, puede controlar a una humanidad. Ahora, por eso es que entendemos lo que dice aquí el apóstol Pedro y lo que dice Pablo también. Romanos 12:2, ¿recuerdan? ¿Por qué Pablo se preocupa de eso en la primera aplicación práctica de la vida cristiana? Porque el capítulo 1 al 11 es todo indicativo en lo que Dios hizo por los suyos. Pero el capítulo 12, así que hermanos, ahora ustedes tienen que actuar. Os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y entonces le dice, ¿cómo se expresa eso? ¿Cuál es el primer lugar que tiene que ocupar una persona, o mejor dicho, prepararse una persona para rendir un culto racional, correcto a Dios? Es su mente. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Miren, le dice renovación. ¿Por qué renovación? Porque fue afectada por el pecado, completamente. Pero al tener nosotros una nueva naturaleza, esa mente fue restituida nuevamente. Sin embargo, como todavía estamos con residuos del pecado en nuestro propio ser, necesitamos renovarla en forma constante. Pensamos que algunas personas dicen, bueno, tergiversando el texto de Pablo, ¿cierto?, a los Corintios, la letra mata, dicen. Pero el espíritu vivifica. Entonces eso significa, no importa, tienes que ser ignorante, pero si eres fervoroso, está bien. Pero en realidad Pablo está diciendo otra cosa. Cuando se refiere a la letra ahí se refiere al Antiguo Testamento, al Antiguo Pacto. Y la letra en el sentido de la ley, que la ley decía si no cumples, mueres. Y obviamente mata. Pero el espíritu vivifica, se refería al Nuevo Pacto en Jesucristo. Ahora, una cosa interesante de esto es que cuando nosotros entendemos y empezamos a aplicar en términos prácticos la purificación de nuestra mente, es que todo el resto de nuestra naturaleza, de nuestro carácter espiritual, va siendo transformado también juntamente. Por eso es que Pablo utiliza la palabra metamorfosis. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Cómo se produce el cambio? ¿Cómo se produce esa metamorfosis? ¿Cómo se produce esa transformación? Por medio de un cambio en nuestra manera de pensar. Y yo les decía ayer, ¿a quién estamos más expuestos? ¿A quién estamos más dispuestos a oír? ¿A Dios?
a las noticias, que están totalmente, ustedes saben que las noticias están dominadas, están manejadas por un marketing, quieren llevarnos a pensar de una manera determinada. ¿Recuerden lo que pasó hace un poco tiempo atrás? Todos los periodistas, todos, sin excepción, tenían una sola posición. Y entonces llevaban a otra persona que tenía otra posición para ridiculizarla, nada más. Las noticias, yo no las veo prácticamente. Ya no veo noticias. Tengo Twitter y en el Twitter me entero de las noticias, pero no los veo en la televisión. ¿Por qué? Porque quieren cambiar nuestra manera de pensar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer como creyentes en términos prácticos? ¿A qué nos llama Pedro aquí? A que nuestra mente sea llena del Señor. Pablo le dice a los Efesios, a los Filipenses, en esto pensad. Todo lo bueno, todo lo justo, todo lo honesto, en esto pensad. ¿Y a quién se está refiriendo ahí? A Jesucristo. En la medida en que conocemos al Señor y vamos viendo su carácter, vamos comprendiendo la manera en que Él actuaba y reaccionaba frente a la gente, su vida, su testimonio, nosotros nos vamos entendiendo que tenemos que pensar en Cristo. Porque pensando en Cristo nuestra mente va a ser renovada, va a ser transformada. Es muy fácil hacer abstracción de la importancia de aquello que domina nuestros pensamientos. Sin embargo, en toda la Biblia aparece como algo imprescindible. Lo que el hombre piensa en su corazón, o como el hombre piensa en su corazón, así es. ¿Qué es lo que determina a una persona? Sus pensamientos. La batalla por la santidad empieza en nuestros pensamientos, no en nuestras acciones. Es interesante eso. Cuando uno ve las campañas que hacen, por ejemplo, los gobiernos, por ejemplo, ahora con el aumento sustancial de VIH en Chile, ¿cuál es la campaña? La campaña está referida a las acciones. Pero no, el problema no empieza en las acciones, el problema empieza aquí. ¿Cómo se concibe? ¿Dónde nace el pecado? ¿Cómo comienza el pecado? En nuestra mente. Por eso alguien dijo, cuando alguien peca, ese no es un accidente. Eso fue concebido por tiempo, ya en su mente. Hubo una planificación, hubo una organización de la forma en que voy a hacer eso. Cuando empieza a arder dentro de nosotros ese concepto de que tenemos que hacer lo que nuestros deseos, demanden, eso es porque ya nuestra mente ha sido pervertida. ¿Cómo le dijo el Señor a la multitud y a los discípulos ahí en el Sermón del Monte? ¿Recuerdan sobre el pecado? Cuando le dice, ¿oíste que fue dicho? No, matarás. Cualquiera que mata es culpable de juicio. Entonces los fariseos decían, nosotros estamos libres, no hemos matado a nadie. Cumplimos perfectamente la ley. Y Jesús le dijo, si ustedes se enojaron con su hermano en su corazón, ya lo asesinaron en su corazón. ¿Qué es lo que le estaba diciendo? El pecado es mucho más profundo de lo que nosotros pensamos. ¿Dónde estaba el problema? Estaba en su mente. Por tanto, hermanos, las acciones no son lo primero, son la consecuencia. Es en la mente, en nuestro interior, donde comienza el asedio del pecado. Y por eso Pedro le dice, si ustedes quieren santificar su vida y honrar al Señor que ha hecho esa cosa extraordinaria por ustedes, lo que tienen que hacer primeramente es preparar su entendimiento, su mente, su capacidad racional. Tiene que estar lleno del Señor para que ustedes puedan honrarlo adecuadamente. Esto también está definido por el imperativo siguiente, ser sobrios. Ser sobrios es una actitud de vigilar permanentemente contra los peligros espirituales que acechan al creyente en cada momento. Ser prudentes en la opinión, así como en la práctica, y severos en el juicio de nosotros mismos. Eso es ser sobrios. Una persona sobria es una persona que tiene control sobre su temperamento, es una persona que tiene control sobre sus pensamientos. Una persona sobria es el que piensa antes de hablar. Una persona sobria es alguien que tiene una actitud de autodisciplina que va de los extremos. Lo contrario es ebrio, ¿cierto? Sobrio, ebrio. El antónimo. Una persona ebria es una persona que no tiene control sobre sus pensamientos. ¿Verdad? Es una persona que va a los extremos. Una persona sobria es todo lo contrario, es una persona equilibrada,
pero ese equilibrio viene de comprender correctamente las cosas. Estar atento en cualquier peligro potencial, ya sea mental o espiritual. A veces los creyentes somos demasiado ingenuos. ¿Se han dado cuenta de eso? Creemos con una facilidad tremenda lo que nos dicen y no discernimos. Necesitamos que el Señor nos dé la capacidad de discernir correctamente conforme a su palabra. Pero ¿qué es lo que usamos en el discernimiento como instrumento de nuestra personalidad? Nuestra mente. Por tanto, la santificación de los creyentes, de la congregación, empieza en nuestra mente. Por eso la doctrina, por eso la enseñanza de la palabra. Es interesante que el Señor nos dejó su palabra precisamente para que nuestra mente sea conformada, sea moldeada por la palabra y no por el mundo, ni por la filosofía, o el pensamiento del mundo, que son contra la voluntad de Dios. Todo esto involucra nuestra obediencia consciente. Sin embargo, solo puede ser posible debido, y esto es interesante, a la gracia de Dios. Miren lo que dice Pedro. Ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo. ¿En qué? En la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Esperad por completo. Con una percepción del momento en el que el Señor Jesucristo vuelva, allí está haciendo, hablando de la segunda venida de Cristo, ustedes tienen que esperar en la gracia, en el poder que la gracia tiene para poder capacitarlo precisamente para que su mente sea transformada, para que su mente esté dispuesta para poder luchar con las acechanzas del enemigo y de nuestros propios pensamientos erróneos muchas veces que vienen a nuestra cabeza. En esto se debe apoyar el creyente al momento de asumir la responsabilidad de tener una mente dispuesta y sobria para enfrentar los desafíos del presente. Gracia, dijo un teólogo de apellido Meyer, es el amor inmerecido de Dios, agachándose para salvar y bendecir, el recurso de todos estos regalos brillantes y santos, los cuales provienen de su infinito corazón. ¿Por qué podemos hacer lo que se nos demanda? Porque tenemos la gracia de Dios en nosotros. Hermanos, ¿se dan cuenta que no es moralismo, sino que es la acción de la gracia en nosotros que nos lleva a santificar nuestra mente? A poder avanzar en el proceso de que nuestra mente sea conformada para ser conformes completamente, integralmente nosotros a la imagen de Jesucristo. Ese es el propósito final. Esa es la razón de nuestra salvación. Ser conformados a la imagen de su Hijo, dice la Escritura. Pero no solo la mente, sino también, versículo 14, como hijos obedientes, no os conforméis, y este es el otro imperativo, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. ¿Cuál es la otra parte de la personalidad allí? Nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestros deseos. En ese tiempo no era tan diferente a lo que pasa hoy, respecto a la forma en que la gente vivía. Los deseos también eran la brújula de la sociedad. Era también una sociedad hedonista que buscaba afanosamente el placer como fin supremo de la vida. Y hoy es exactamente lo mismo. Con respecto, por ejemplo, a esto de la identidad de género. ¿Qué es lo que define la identidad de género? ¿Cómo está definido? Es un deseo íntimo, personal, de que soy algo. Soy esto y no soy esto otro. ¿Qué es lo que es? Un deseo. ¿Cuál es la brújula para las decisiones de saber qué es lo que soy? Mi deseo. Lamentablemente, esto se da en la vida de toda persona. Los deseos son la brújula. Los deseos son el timón que los conduce por un lado u otro. Pero cuando los deseos o los sentimientos y las emociones están controladas por el pecado, ¿qué es lo que ocurre? Un desastre. Y eso es lo que tenemos en la sociedad. Un desastre moral. Ahora, el creyente ya no está en esa posición porque ha sido regenerado. Sus sentimientos son distintos. Ahora ama a Dios y ahora quiere hacer la voluntad de Dios. Sin embargo, todavía está en esa lucha. Recuerden lo que dijo Pablo en Romanos 7. Lo que no quiero hacer,
eso hago. Lo que no quiero hacer. Mi corazón o mi alma o mi espíritu se deleita en la ley de Dios. Pero en mis miembros encuentro otra ley. Y esa es la lucha que tenemos. Ahora, entonces, Pedro dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. No pueden seguir viviendo igual como vivían antes. El creyente tuvo un cambio completo. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Esto significa que cuando el Señor llega a mi vida, entonces mis deseos son distintos, mis anhelos son distintos, mis sentimientos se conforman al deseo y a la voluntad de Dios. Es interesante ver la historia, o mejor dicho, la vida del Señor Jesucristo. Ya en el Salmo 40, el versículo 6 al 8, David está profetizando algo interesante respecto al Hijo. Y dice que el Hijo dice, el hacer tu voluntad, oh Dios, me ha agradado. ¿Ven? Hay un sentimiento expresado allí en la voluntad de Dios y el Hijo dice, yo vengo a hacer tu voluntad. Me preparaste cuerpo. Tu ley está en medio de mi corazón. Yo quiero hacer tu voluntad. ¿Por qué? Porque eso me ha agradado. El hacer la voluntad de Dios es un agrado. No debe ser un peso, una carga y un deber, como veíamos ayer, sino debe ser un placer. Ahora, eso es lo distinto a la sociedad. Nosotros somos diferentes. ¿Por qué podemos resplandecer en un mundo oscuro? Porque somos luz. De lo contrario sería imposible. Hoy el hedonismo es la razón de la vida de la mayoría de las personas. Es por eso que buscan cada vez más cosas que puedan satisfacer esos deseos, que nunca llegan a ser lo suficientemente plenos. Hablar de, por ejemplo, de que la mujer o el hombre deben llegar puros al matrimonio, es algo que suena como un chiste, ¿cierto? Los vicios, la pornografía, las malas palabras, el engaño y demás son cosas comunes en nuestro tiempo. Muchas personas, cuando conversamos en el plano personal como pastor, ¿cierto? Con ellos me dicen, pastor, es terrible, yo estoy en mi trabajo y en mi trabajo colocan música y la música es obscena. La letra es horrenda. Pastor, ¿qué hago allí? Y es porque el espíritu de ese hombre tiene el espíritu de Dios. Y entonces se da cuenta que está incómodo, ese no es su lugar. Y claro, pero para la sociedad es algo normal. Ustedes toman un taxi, la música con ese mismo contenido. Ustedes van al mall, a otra cosa, y se encuentran con música también. Van a un supermercado, a donde sea, todo está pervertido. ¿No es verdad? Pero ¿qué ocurre con la mente del creyente? Y eso es una buena indicación. No, yo no quiero esto. Yo no quiero. No deseo eso, para nada. Es decir, su mente y su corazón están con una actitud diferente. Nosotros como cristianos podemos ser libres ya para no vivir como esclavos, para poder disfrutar de quienes somos en Cristo Jesús. Ya ahora nuestros deseos están en hacer la voluntad de Dios. Yo quiero olvidarme de mi vida pasada, yo quiero cortar toda raíz con mi vida pasada para poder vivir el presente para la gloria de Dios. Yo me he dado cuenta con el tiempo que la mayoría de los problemas de pecado de los hermanos se produce porque no han cortado alguna raíz con su vida pasada. ¿Es interesante? Antes eran cierto tipo de personas, ¿cierto? Vivían desenfrenadamente, hacían su voluntad y cuando llegaron a Cristo cambió. Ahora, todavía hay ciertas cosas que no quieren dejar. Y esas cosas que no quieren dejar, cada cierto tiempo los arrastran otra vez. Es necesario cortar con esas cosas. Es necesario definitivamente decir, yo le decía la otra vez a un hermano, mira hermano, si tus amigos que tenías antes te llaman y tú estás en contacto permanente con ellos, de seguro que vas a volver a tu vida pasada. Mira, le dije un día a alguien, mira, ¿sabes qué? Toma el teléfono y dile, mira, ¿saben qué? Yo los quiero mucho, les tengo mucho afecto, mucho cariño, pero yo no voy a participar más de lo que ustedes hacen. Díselo. Que ellos sepan claramente que tú tienes una posición distinta. Porque si tú no se lo dices, tú vas a seguir cediendo. Y eso, hermanos,
en la práctica pasa todo el tiempo. Porque todavía nuestros miembros, como dice Pablo, hay una ley que nos atrae hacia el pecado. Pero en nuestro corazón, en nuestra nueva naturaleza, esto nos atrae hacia la santidad, hacia hacer la voluntad de aquel que nos amó. Seguramente los deseos son los que más perturban a nuestra juventud. Y en una sociedad que da rienda suelta a ellos, incluso por medio de la legislación, como en el día de hoy vemos, no hay cómo parar aquello. Sin embargo, los creyentes somos distintos por naturaleza. Nuestra naturaleza dominada por el pecado ha sido cambiada. Tenemos nuestros afectos y otros deseos que buscan honrar al Señor. De tal manera que no podemos dejarnos dominar por aquellos deseos que batallan contra el alma. Pedro va a decir en el capítulo 2, versículo 11, amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Líbrense de esos deseos. Rompan con esos deseos. ¿Cómo ocurre eso? Deleítate a sí mismo en Jehová. Y miren lo que cambia. Y Él concederá los deseos de tu corazón. ¿Por qué? Porque los deseos ya no van a ser mis deseos para hacer mi voluntad y para autosatisfacción, sino que mis deseos van a ser honrar al Señor. Y entonces Él me va a conceder los deseos de mi corazón, por supuesto, porque van a estar en línea, en orden con la voluntad de Dios. Esta es una lucha constante. No hay que negar este hecho. Sin embargo, contamos con la gracia de Dios y el poder del Espíritu Santo para lograrlo. Contamos con su palabra que nos está confrontando, que nos está amonestando, pero que al mismo tiempo nos está capacitando para vencer en esta batalla. Nosotros sabemos que es así. Hay deseos que van a estar todavía en nuestro corazón. Hermanos, si somos sinceros, cuando estamos orando, ¿no vienen cosas a nuestra vida que no deben estar? O a nuestra mente, o aún a nuestro corazón. Seamos realistas, no tratemos de aparecer como los súper espirituales. Cuando estamos en la oración, vamos a nuestro cuarto, a nuestra oficina, en el caso de los pastores, y comenzamos a orar, ¿no pasa que nuestra mente divaga? ¿No pasa que nuestro corazón todavía está pensando en algunas cosas que nos han afectado? ¿No pasa que todavía estamos tristes por alguna situación específica que está ocurriendo y no somos capaces de concentrarnos adecuadamente en la oración? Martin Lloyd-Jones dice algo muy lindo respecto a este concepto cuando Jesús dice, entra a tu cuarto y cierra la puerta. Y ahí dice, Martin Lloyd-Jones dice, Jesús nos está refiriendo al hecho de entrar a un lugar y cerrar una puerta física. Se está refiriendo al hecho de entrar a la presencia de Dios y cerrar todas las puertas de tus pensamientos, de tus emociones, de tus sentimientos, para concentrarse exclusivamente en el Señor. Y es verdad. De esa manera comienza el cambio, de esa manera se produce la transformación de nuestros deseos. Nuestros deseos deben ser purificados, nuestros sentimientos deben ser purificados, como nuestra mente debe ser purificada. Y en tercer lugar, la santificación involucra nuestra conducta, por supuesto que sí, las acciones. Pero las acciones vienen después del cambio de los pensamientos, del cambio de nuestros deseos, ahí vienen las acciones. O sea, primero interiormente y después exteriormente. Las acciones son la consecuencia de un cambio interior. Sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Esto marca nuestro mayor incentivo para vivir en santidad, que es el hecho de que nuestro Dios, que al mismo tiempo es nuestro Padre, es santo. Allí estaba el afiche, ¿cierto? Nuestro Padre es santo y recordemos que ayer decíamos que cuando conocemos a Dios como santo, entonces nosotros también queremos ser santos. ¿Cuál es el objetivo de la salvación? Que seamos conformados a la imagen de su santo Hijo. Entonces la proyección de nuestra vida tiene que procurar aquello. Tenemos que caminar en pos de la santificación porque Él es santo. ¿Cómo podemos reflejar a Dios si no es a través de la santificación? Porque Dios es santo, entonces nosotros podemos reflejarlo adecuadamente, podemos dar una imagen correcta de Dios cuando vivimos también en santidad. Esto comienza adentro, pero se expresa en la conducta que tenemos cada día. La santidad no son los esfuerzos morales que nosotros hagamos para apartarnos del pecado, sino nuestra permanencia en Cristo. ¿Cómo se puede hacer? Permaneciendo en Cristo. ¿Recuerden lo que Él dijo?
separados de mí nada podéis hacer. Pero en el contexto, ¿qué es lo que más se destaca? El que permanece en mí, el que permanece en mí, el que permanece en mí y yo en vosotros. Hay una relación, y esta relación, al permanecer en Cristo, Juan se atreve a decir que no pecamos, no podemos pecar, dice. Es un poco compleja, esto le ha dado dolor de cabeza a muchos teólogos, pero en 1 Juan capítulo 3, por ejemplo, y dice claramente que no podemos pecar. Versículo 6, 1 Juan 3, 6, todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Miren lo que dice Juan. Hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo como él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. Y la simiente de Dios es santa. Y no puede pecar porque es nacido de Dios. Obviamente Juan se está refiriendo a la práctica constante del pecado. Sin embargo, es interesante que Él nos está diciendo que cuando permanecemos en Cristo, cuando nuestra comunión es más íntima con el Señor, entonces, ¿qué es lo que ocurre con nosotros? Vamos a ser más santos. El poder de la santificación está en Él, pero al estar unido a Él, nosotros somos santificados. Hay una relación directa en cuanto a nuestra permanencia en el Señor con respecto a cómo progresamos en la santidad. En la medida que somos transformados conforme a la imagen de Cristo, somos más santos, tal como Cristo dijo, separados de mí nada podéis hacer. Es cuando permanecemos en Cristo que somos transformados de gloria en gloria conforme a la imagen de Él. En otras palabras, el poder de la santificación se encuentra en Cristo mismo. De tal manera que nuestra conducta moral será el resultado de ser cada día más parecido a Cristo. Como dijo alguien, la santidad no es algo que nosotros poseemos, sino algo que nos posee a nosotros. No es algo que nosotros poseemos, sino algo que nos posee a nosotros. ¿Y posesión de quién somos? Del Dios Santo. Y entonces reflejamos a ese Dios Santo. Hemos de recordar que la obra de Jesús no solo nos salva, sino también nos santifica, puesto que el propósito de ella era la restauración de la imagen de Dios en los creyentes. ¿Cómo fuimos hechos los seres humanos? Conforme a la imagen y semejanza de Dios. Pero ¿qué pasó en la caída? Se distorsionó todo eso. ¿Seguimos llevando la imagen de Dios? Sí, pero distorsionada. ¿Qué es lo que hace Jesús? Restaura esa imagen. ¿Y cómo comienza esa restauración? Por el nuevo nacimiento, pero progresa a través de la santificación. Y finalmente será perfecta cuando estemos en la gloria. La santidad no es moralismo, sino el deseo de cada creyente de ser más conforme a la imagen de Cristo. Es interesante lo que dice el versículo 17. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Miren, ser consciente de algo nos lleva a tener una cierta actitud frente a las cosas, una conducta determinada. Si somos conscientes de que Dios no solo es nuestro Padre, sino también es nuestro juez, nuestra conducta va a ser una conducta distinta. Si yo vivo todos los días, si voy al trabajo, si voy a estudiar, hago todo lo que tengo que hacer, pensando en que Dios está conmigo en todo momento y ese Dios es santo, mi vida va a ser distinta. ¿Me entienden a lo que me refiero? Si yo hago abstracción de ese hecho, si yo digo, no, bueno, ahora estuve con el Señor el día domingo en la iglesia, como normalmente la gente piensa, y ahora me voy y hago mi vida, estoy completamente equivocado. Es que no he entendido qué es lo que significa tener una relación con el Señor. Porque Él dijo, yo estoy con vosotros todos los días y hasta el fin del mundo. Y el salmista dijo, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? En todas partes está el Señor conmigo. Y eso debe ser una fortaleza, por supuesto, pero debe ser un desafío también. Un desafío a vivir más en santidad. Nuestra conducta debe reflejar el carácter de Jesucristo. Hermanos, cuando empieza uno a leer los evangelios se da cuenta qué es lo que hacía el Señor, cómo actuaba, cuál era su conducta, cuáles eran sus pensamientos respecto a la gente. ¿Y qué tenemos que hacer? Parecernos a Él. Ahora, alguien dice, no, pero eso es muy elevado, como una vez me dijo alguien,
un oficial de la Policía de Investigaciones cuando participé de un curso de droga. En realidad me decía él que había que enseñar ciertas cosas, preparar a la gente para que pudiese no caer, a los jóvenes para que no cayeran en la droga. Y yo le decía, bueno, pero la clave está en Jesucristo. Y él me decía, estábamos almorzando después de la sesión, y él me decía, pero eso es muy elevado. No, eso es imposible. Yo le dije, sí, es imposible. Es imposible porque la gente no quiere arrepentirse. Es imposible porque la gente rechaza el Evangelio. Es imposible porque la gente quiere alcanzar un estándar moral sin Cristo. Y sin Cristo es imposible. Pero es posible cuando Cristo llega a la vida de la persona. Y eso es lo que nos está diciendo Pedro. Pedro está diciendo, ustedes tienen que santificar su mente, santificar sus sentimientos y santificar su conducta. Pero no ustedes, sino al estar unidos a Cristo. Y en el poder de Él va a ser posible. Como iglesia, nosotros reflejamos o debemos reflejar la imagen de Cristo porque somos parte del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Por tanto, nuestra cabeza es la que se expresa a través de lo que somos en el día de hoy. Una cosa más para terminar. En el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 1, Lucas dice que él escribe lo que escribió en el tratado anterior, en el Evangelio, lo que Dios o lo que Jesús empezó a hacer y a enseñar. Y miren, dice, empezó a hacer. ¿Qué quiere decir? Que aún no termina. Que sigue haciendo y enseñando. ¿Pero cómo lo hace? A través de su iglesia. Sin embargo, obedecemos sus directrices. Él es el que gobierna nuestra vida porque Él es el que nos compró con su sangre. Él es nuestro dueño, nuestro amo, nuestro Señor. Y entonces ahora nos dice, bueno, para que me reflejes correctamente, tienes que empezar por trabajar con tu mente. Tienes que empezar a trabajar con tus sentimientos interiormente y luego con tu conducta exteriormente. La conducta es la consecuencia de nuestra mente y nuestro sentimiento. Que el Señor nos dé la gracia para poder vivir de esa manera, hermanos. Padre, muchas gracias por tu palabra una vez más. Te alabamos por lo que tú nos enseñas, pero también porque tú nos muestras, Señor, que estando en Cristo es posible que nuestra mente sea santificada. Es posible que nuestros sentimientos y emociones sean santificados. Es posible, Señor, que nuestra conducta, nuestras decisiones sean santificadas. Padre, danos de tu gracia para vivir de esa manera. Que el poder de tu Espíritu Santo controle de tal manera nuestras vidas que podamos, Señor, reflejarte a ti tal como eres. Que la gente vea tu imagen en nosotros, no una distorsión de ella. Quizás muchas veces hemos fallado en eso y por eso, Señor, por eso alejamos más a la gente de ti por nuestra propia causa. Perdónanos cuando hemos fallado. Perdónanos cuando te hemos ofendido de esa manera. Perdónanos cuando hemos sido tropiezos para otros. Y danos, Señor, de tu gracia para vivir de una manera tal que la gente diga, ese Dios que tiene esta persona, ese Cristo yo quiero seguir. Que seamos un reflejo de ti en medio de esta vida. Como iglesia, como congregación, ayúdanos, por favor, y danos de tu poder. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Salvador, pago mi deuda.